Llorando como un niño hoy estoy, sediento de amor, viviendo con temor. Palabras fuertes fueron las que escuché y también yo respondí, pero lo hice sin querer. Señor amado, nunca me sentí y ni un abrazo sincero pude recibir. Señor, herido vengo a ti, quiero que sanes hoy y restaures mi corazón. Es una clínica del alma donde te puedes hoy sanar. Es una clínica del alma donde te puedes liberar, donde el médico es Jesús y donde Él es la nueva luz, y donde libre cantarás y donde feliz nuevamente serás. Cambiará tu vida, será llena de alegría, porque el médico es Jesús. Es una clínica del alma donde te puedes hoy sanar. Es una clínica del alma donde te puedes liberar, donde el médico es Jesús y donde Él es la nueva luz, donde libre cantarás y donde feliz nuevamente serás. Es una clínica del alma. Paz y bien, hermanos y hermanas, que Dios Todopoderoso, rico en bondad y misericordia, les bendiga y les guarde. Él, que es nuestro Señor y Dios, nos conceda ahora la gracia de poder compartir este espacio de amor, de esperanza, de fe. Este día, hermanos y hermanas, queremos iniciar su programa La Clínica del Alma, orando al Señor y pidiéndole su bendición para todos y para todas alrededor del mundo. Dios Todopoderoso, rico en bondad y misericordia, abraza con tu amor y tu bondad a todos tus hijos e hijas alrededor del mundo, y de manera muy especial a aquellos hermanos y hermanas que nos escuchan y con quien hoy nos comunicamos a través de Radio Ángelus. Abraza, mi gran Señor, a los jóvenes y a las jóvenes. Bendícelos
en tu bondad y misericordia. Cúbrenos a todos con el poder de la sangre preciosísima que Jesucristo nuestro Señor derramó en la cruz por toda la humanidad. Ahora, Señor, compartiré con mis hermanos y hermanas este tercer tema del retiro de sanación interior básica en este programa maravilloso de la Clínica del Alma, donde tú, Señor Jesús, eres el médico, donde tú lo haces todo, porque tú eres la palabra y todo se hace por el poder de la palabra. Bendito seas, Señor, bendito seas, Dios, porque hoy tú abrazas y das salud al alma de cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan y nos escucharán en el futuro a través de la radio Ángelus, en este su programa La Clínica del Alma, donde el médico eres tú, Jesús. Bendigo pues a todos los que nos escuchan y escucharán a través de estos medios, y declaro que tu amor está siempre con ellos y tu sanación, mi Señor y Dios, les alcanza a todos, pues creemos en el poder de la palabra que dice que por sus llagas fuimos sanados. Gracias, Señor, bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, qué gusto me da estar nuevamente con ustedes. Queremos bendecir al Señor por la bendición de tenerlos a ustedes, por la alegría, el gusto de tenerles a ustedes. Hace 8 días no pudimos compartir como lo estamos haciendo cada miércoles, porque estuvimos en el inicio de la Cuaresma. Estuvimos transmitiendo la Santa Misa desde nuestra parroquia, el Calvario Santa Tecla, en El Salvador. Y pues, por eso no pudimos compartir, pero hoy, con mucha alegría, compartimos con ustedes y para ustedes este tema hermosísimo, maravilloso, que nos va a ilustrar, o el Espíritu Santo nos va a ilustrar a través de estas palabras, a través de este tema, muchas de las cosas que de repente no entendemos y que tiene como título Sanando las heridas de la concepción. Quiero que lean conmigo la palabra en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 21 en adelante, desde el 19, desde el versículo 19. Génesis capítulo 25, versículo 19. Dice la palabra del Señor, capítulo 25, versículo 19. Estas son, o es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac cuando tenía 40 años. Tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Versículo 21. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su esposa, pues era estéril y deseaba que quedara embarazada.
Yahvé escuchó su oración y Rebeca, su esposa, quedó embarazada. Palabra del Señor. Dios Todopoderoso, tú que nos has bendecido con la palabra, concédenos tu paz ahora y tu alegría para nuestro bien. Te lo pedimos con María la Virgen, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, la palabra que acabamos de leer nos ilustra algunas de las cosas que acontecen durante o alrededor de la concepción. Muchos hablan de la concepción y creen que, ¿cómo se llama? Que las personas somos dañadas en esa etapa. Muchas veces recibimos heridas en esa etapa. Hay estudios, hay personas que se dedican a la investigación sobre esto, que han afirmado que una persona puede guardar en su memoria acontecimientos que sucedieron incluso alrededor del momento en que son concebidos. Pero yo tal vez, en la medida que me alcance el tiempo, voy a compartir con ustedes una experiencia en la que creo que las personas incluso podemos guardar información y ser potenciados en una virtud o ser heridos incluso. Depende del caso, según sea la situación, no solo en el momento en que somos concebidos o concebidas las hermanas, es decir, no solo en el momento en que se une el espermatozoide semilla masculina con el óvulo semilla femenina. Puede incluso, por algo que compartiré con ustedes y que son cosas que solo Dios sabe cómo y por qué suceden, tal vez no tendría yo una explicación, pues no soy científico ni cosa que se parezca para dar una explicación. Sin embargo, he de compartir con ustedes situaciones que a lo largo de estos más de 25 años de servir en sanación interior he podido comprobar. Pues resulta que hay teorías que sostienen que las personas guardamos información, ya sea positiva o negativa, desde que estamos en el vientre de mamá. Pero también decía antes, hay otras teorías que sostienen que las personas podemos guardar información, una gran cantidad de información, ya sea positiva o negativa, desde el momento en que somos concebidos, es decir, en el momento de la unión de la semilla masculina con la femenina, espermatozoide óvulo. Pues yo tal vez igual les contaré alguna historia, algún acontecimiento o algo vivido en estos más de 25 años de sanación interior. Pero bueno, vamos a quedarnos un ratito con lo que dice la palabra de Dios en este relato que acabamos de tener. Dice la palabra: esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Es decir, para ver si comprendemos mejor, siempre recomiendo esto en mis retiros, para que nos entendamos mejor y para que comprendamos mejor la palabra que estamos leyendo, vamos a hacer tres cosas a la vez. La primera es conocer la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Así comienza la palabra. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham.
Pero también yo, en la medida que pueda, les iré contando un poco de mi historia a la par de la de Isaac, para ilustrar también de alguna manera vivencial y de nuestra época la historia de lo que vivió Isaac, Sara y sus hijos que nacen. Pero también es importante una tercera cosa, que usted vaya comparando la historia de Isaac con la suya. Y si le sirve lo que yo cuente de la mía, pues mejor. Si le ilustra de alguna manera para entender y comprender de mejor manera lo que hoy vamos a hablar, sería importantísimo. Entonces, tres cosas: conocer la historia de Isaac, ilustraré un poquito de mi historia, pero usted compárela con la suya. Muy bien. Oiga cómo dice la palabra. Dice: esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Ya que nos hemos puesto de acuerdo, y como la palabra dice, donde dos más se ponen de acuerdo, ahí estoy yo. Yo creo que el Señor hoy entonces ya está con nosotros, porque ya estamos de acuerdo. Compararemos la historia de Isaac, si le sirve la mía, ilustraré un poco, y usted la compara con la suya. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Es decir, cuando nos dice la palabra, esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham, nos está diciendo que esta es la historia de un hombre cuyo padre era Abraham. ¿Quién era Abraham entonces? Abraham era un hombre que había sido sacado por Dios de un lugar llamado Ur de Caldea. Y donde este hombre vivía, creían en muchos dioses. Tenían un dios para cada cosa. Pero, a diferencia de su parentela, Abraham había tenido, por designio de Dios y por gracia de Dios, había tenido visiones, revelaciones y pláticas, coloquios internos con Dios, en los que había descubierto que no hay muchos dioses, que hay un solo Dios. Pero viene de una familia donde hay muchos dioses. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice, esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham, nos dice el hijo de Abraham para decirnos quién es y de dónde viene, de qué familia, de dónde desciende, cuál es su parentela. En otras palabras, estamos diciendo que Isaac es hijo de un hombre cuya familia cree en muchos dioses, pero él, su papá, Abraham, ha hecho la excepción. Entonces, esta es la historia de Isaac. De mi parte, puedo contarle así brevemente. Esta es mi historia. Si estuviera escrito como está la de Isaac, diría entonces, esta es la historia de Luis Hidalgo, hijo de Luis Hidalgo, hijo de Miguel Hidalgo, hijo de Samuel Hidalgo, porque hasta ahí es donde yo me puedo. Esta es la historia que yo tengo. Esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. ¿Por qué no ponemos a nadie antes que Abraham? Porque Abraham es el primero que Dios llama para conformar su pueblo santo. Es Abraham a quien saca, como ya dije, de Ur de Caldea para sacar a su pueblo santo. Pero cuando dice, esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham, quiere decir que Isaac tiene antepasados, que Isaac no nace de la nada, que Isaac tiene una familia, que Isaac tiene una historia y que su familia tiene una historia. Isaac tiene un papá que se llama Abraham. Seguramente Abraham también tiene su papá y su mamá, sus abuelos y abuelas, hasta llegar a Adán. Entonces, esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. El que salió de Ur de Caldea, que deja de creer en muchos dioses para creer en un solo Dios verdadero, único Señor. Y es también el padre de la fe, el que inicia el
gran pueblo santo, el que cree en Dios como un solo Dios y Señor. Pero bueno, esta es mi historia. Yo soy Luis Hidalgo, hijo de Luis Hidalgo, hijo de Miguel Hidalgo, hijo de Samuel Hidalgo. No sé quiénes eran los papás de mi bisabuelo, y ni sus abuelos mucho menos. Seguramente tienen toda una historia. En el caso de Isaac, su papá y sus antepasados, repito, aunque les parezca repetitivo, hay que decirlo cuantas veces sea necesario para que se nos quede y comprendamos mejor, era gente que creía en muchos dioses. En el caso mío, mi papá viene de una familia que creía en supersticiones, en adivinaciones, en curanderos, cosas parecidas. Bendito sea Dios, mi papá hizo la excepción. Y él no era una persona supersticiosa, no era una persona que creyera en adivinaciones y curanderos. No, mi papá, todo lo contrario. Él nos cuenta que desde niño él recibía llamados de Dios para el santo temor de Dios, y que incluso tenía la dicha en su adolescencia, en su niñez y adolescencia, de ver que niños lo cuidaban. Me imagino, o creemos nosotros, que eran ángeles los que siempre lo acompañaban donde él iba. O sea, mi papá hizo la diferencia, igual que el papá de Isaac hizo la diferencia. Los papás de Abraham creían en muchos dioses, pero Abraham no. Los papás de mi papá creían en la superstición, en la adivinación, en los curanderos. Mi papá no. Él era un hombre que desde muy niño respeta a Dios, ama a Dios y tiene santo temor de Dios. Entonces, esta es la historia de Isaac, y aquí tienen un poquito de mi historia. Ahora dice la palabra de Dios, para que demos paso a esto. Abraham fue padre de Isaac. Entonces dice la palabra de Dios: cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, la hija de Betuel, el arameo, que vivía en Padán Aram, y que era hermana de Labán, los arameos. Entonces, ahora ya más, aunque está inmersa en la historia de Isaac, también nos está contando un poquito de cómo era la familia de la esposa y de dónde venía esta esposa. Nos está diciendo entonces que Isaac se casó con una mujer cuyo padre era arameo, cuya familia, para abarcarlos a todos, era aramea. Familia que también creía en muchos dioses. Los arameos tenían muchos dioses. Eran personas que tenían un dios para la lluvia, para las cosechas, un dios de la salud, un dios para cada cosa. Entonces, eran, los expertos le llaman politeístas, creen en muchos dioses. Pero bueno, esta es la historia de Isaac. Se casa con una mujer que también tiene papá, que también tiene familia, y que eran arameos. Esta gente que era, como les he dicho, politeístas, creyentes de muchos dioses. Entonces estamos, hermanos y hermanas, en este tema que se llama las heridas de la concepción. Pero quiero compartir con ustedes que también las heridas pueden ocasionarse en todo lo que rodea, en el ambiente que rodea, en el entorno del momento de la concepción. Todo eso está implícito en lo que haya pasado y lo que hoy somos
o muchas de las actitudes que tenemos, o muchas de las formas de actuar de nosotros, de comportamiento de nosotros, también tienen que ver con el momento ese de la concepción y preámbulo de la concepción. Entonces regresemos de nuevo a esto, que Abraham es un hombre que sale de Ur de Caldea y que es el padre de Isaac. Isaac, que se casó con doña Rebeca, que es hija de este arameo, de una familia aramea. Es decir, hoy voy a poner un poquito de mi historia. Isaac se casó cuando tenía 40 años con Rebeca y no podían tener hijos. Entonces, de acuerdo a mi historia, que también les he prometido irla contando a la par, yo me casé a los 33 años, 7 años antes que Isaac. Me casé a los 33 años. Isaac se casó con Rebeca, yo me casé con Ana Dolores. Rebeca era de Padan Aram, mi esposa era de Santa Tecla. Isaac venía de Ur de Caldea, de donde salió su padre. Yo venía de una comunidad rural y mi esposa vivía en la ciudad, segunda ciudad más importante de El Salvador, de este país. Imagínense ustedes esto, qué tremendo. Así como Isaac se casa con una mujer que viene de una familia aramea, también de creyente de muchos dioses y con unas costumbres diferentes a las de Isaac, pues su papá le había enseñado a Isaac que no hay muchos dioses. Isaac había nacido ya y crecido con un papá que le había inculcado que hay que tener temor de un solo Dios, un solo Señor. Y se casa con una mujer aramea cuya familia, incluyendo a ella, creen en muchos dioses. Yo me caso también a los 33 años, 7 años antes de lo que se casa Isaac, pero me caso también con una mujer, con la diferencia entre ella y nosotros es que mi esposa es católica y yo también para entonces ya soy católico. Es cierto que he tenido una historia de ser testigo de Jehová por 9 años, pero a estas alturas yo ya estoy practicando la fe en la Iglesia Católica. Entonces, pero sí tenemos algo que no encaja. Ella vive en la ciudad, en la segunda ciudad más importante de El Salvador, mientras yo estoy viviendo en una zona rural. Ella académicamente es preparada, mientras yo académicamente he estudiado lo básico, séptimo grado, sexto, séptimo grado, y ella ya es una mujer profesional. Entonces, esas diferencias de repente son las que tienen que verse para evitar que los hijos nazcan con resentimientos, con heridas, que aunque no creamos o no lo aceptemos, eso influye. Por eso estamos hablando de las heridas de la concepción, porque sí es cierto que hasta aquí no hemos hablado del momento de la intimidad, el momento de la unión del hombre con la mujer, en las que se unen para procrear, sino que estamos en el entorno todavía, en el ambiente todavía. Todo ese tipo de preparación va a influir para el momento de la concepción. De tal manera, hermanos y hermanas, que podríamos decir entonces que el preámbulo, el entorno, los acontecimientos alrededor de la concepción también cuentan. Quiero decir esto. Por ejemplo, si una persona que tenga 20, 30, 40 años se quiere casar, tiene que saber con quién se va a casar para que sus hijos no tengan problema. Y sin ánimo de ofender a nadie, y mucho menos de despreciar o menospreciar a mis hermanos no católicos, pues les amo mucho y tengo amigos muy importantes en mi vida que son no católicos, pues no quiero ofenderles, no quiero dañarles, no quiero
ponerlos como inferiores, no, ni cosa que se parezca. Todo lo contrario, son gente muy linda y muy importante en mi vida. Pero he de decir que cuando una mujer o un hombre católico se casa con una mujer no católica, lo más seguro es que sin darse cuenta desde ya le están haciendo daño a los hijos que van a concebir. Desde ya les están haciendo daño porque uno en el momento de estar enamorado, en el momento de estar entusiasmado, de estar incluso con mucha pasión, con mucho fuego, con mucha atracción, la simpatía y todo eso nos atrae y creemos que, como estamos enamorados, nos enamoramos, creemos que todo va a ser color de rosa, que todo va a ser cielo. Y bueno, y es más, hasta cuando platican y dicen, pero mira, yo soy católico y tú no eres católica. Y dice, no importa, yo te amo y no importa que yo no sea católica o que yo no sea católico, no importa, nos amamos, casémonos, pero ¿te vas a casar por la iglesia católica conmigo? Sí, yo me voy a casar por la iglesia católica. O ella convence a él y dice, cásate conmigo por mi iglesia. Y se casan por la iglesia de ella, por la fe que ella practica. Y en ese momento están entusiasmados, están enamorados. El problema es que esa emoción, esa etapa de luna de miel, de emociones y sentimientos, esa etapa pasa. Y cuando nacen los hijos, nomás nace el bebé o la bebé, el católico dice, mira, vamos a bautizar al niño o vamos a bautizar a la niña. Y ella dice, no, pues no, nosotros yo no voy a bautizar, yo no voy a permitir que mi niño no tiene pecado, que mi niña no tiene pecado, yo no la voy a bautizar. Y bien, entonces, y dice ella, yo lo que voy a hacer es presentarlo en el templo. Y dice, pero nosotros no lo presentamos, sino que lo bautizamos. Y ella dice, nosotros lo vamos a presentar. Yo lo voy a bautizar. Dice, pues no lo voy a presentar. Porque ya pasó el fuego, porque ya pasaron las emociones. Este daño que se hace a los niños empezó desde el momento del noviazgo, del momento de las decisiones del matrimonio, de juntarse, de unirse como pareja. Ahí empezó. Que no se previó por las emociones, no se previó, pero ahí empezó el daño. Y entonces terminan incluso las parejas peleándose y dicen, pues entonces ni lo vamos a bautizar ni lo vamos a presentar en el templo. Y dice, pues no lo presentamos, pero no lo bautizamos, pero tampoco lo vas a presentar. Y yo no quiero que vaya a llevar mis niños a esa iglesia. Y dice la señora también, y vos a tu iglesia no lo vas a llevar. Y no quiero que lo lleves donde tu mamá, porque ya me le va a enseñar a andar ahí de rezador, de beato. Y dice él también, y tampoco quiero que le vayas donde tu mamá, porque no quiero que le vaya a enseñar a ponerse el trapito o a andar con los aleluya. Y terminan peleándose. Y al pobre niño, por si fuera poco, le están negando otro derecho, el de tener abuelas y tener abuelos. Esas heridas, aunque yo más tarde voy a hablar de las heridas de la niñez, de la infancia, me detengo para decirles ahorita, son heridas que se pudieron evitar. Son heridas que se pudieron evitar. Hay casos en los que la pareja de novios han decidido por una sola fe, la que sea, católico o no católico, pero se decidieron y allí perseveran y allí están y se dan los casos. El problema es cuando se casan indecisos o se juntan y uno tiene un tipo de fe y el otro tiene otro tipo de fe. Entonces se chocan. Pues ese preámbulo está preparándonos para hacer daño a los hijos, a los niños o niñas que todavía no han nacido. Es más, estoy hablando de la etapa en que todavía no han sido concebidos. Todo ese preámbulo está preparándose para eso. Los que no se han casado y me están oyendo, tienen que pensar bien con quién se van a casar, qué tipo de fe,
¿Qué tipo de creencias tiene tu cónyuge, tu futuro cónyuge? ¿En qué piensa? ¿En qué Dios cree? ¿O en qué dioses cree? ¿O en qué curanderos cree? ¿O en qué adivinos cree? ¿O qué tan supersticioso o supersticiosa es? Mira dónde vas a cosechar. Mira de dónde vas a tener familia. Para que no vayas desde ya a estar causándole daño a una generación, a una familia, a unos hijos de Dios que tienen que ser criados, cuidados, amados, protegidos como hijos de Dios. No tienes que fijarte en eso, pues. Esta es la historia de Isaac, esta es la historia de Isaac con Rebeca. Y en el caso mío, yo vengo de un papá y de una mamá en los que gracias a Dios en la concepción no hubieron heridas porque se dio todo bonito, fue todo precioso, que hoy no creo que alcance el tiempo para contarles, pero fue algo maravilloso, fue algo bonito. Yo más bien recibí daños, heridas en el momento de la gestación, pero no en la concepción. Ahora yo tengo que hablar ya rapidito de esto también, ya propiamente de la concepción. Hemos hablado del preámbulo, de todo el entorno que hay alrededor de la concepción de un hijo o de una hija, todo lo que se da antes, cómo se prepara esa concepción, cómo llegamos al momento de la intimidad para engendrar y concebir en el caso de las hermanas. Que desde ahí ya estamos haciendo daño. Pero ¿cómo fue el momento de la concepción? ¿Cómo estaba ese hombre? ¿Cómo estaba esa mujer? ¿Cómo estaban los sentimientos? ¿Cómo estaban las emociones? ¿Cómo está la disponibilidad? ¿Cómo está la preparación en ese momento para engendrar y para concebir? Hay muchas personas que tienen heridas que fueron causadas en el momento en que fueron concebidas o concebidos los hombres. Es decir, ¿a cuántos no les ha pasado que los papás han sido borrachos, drogadictos o con machismos extremos y han llegado donde la señora a obligar a su esposa, a obligar a su señora a acostarse con ellos? La señora no quería tener ese día intimidad con su esposo, con su compañero de vida, con su pareja. Y él le grita y la obliga, y ella, para no verse en problemas, para no verse en dificultades, termina aceptándolo como pareja, y estaba en época fértil, en momento de fertilidad, estaba ovulando y fue a quedar embarazada de aquella relación simple, seca y donde menos esperaba un hijo o una hija. Y de repente descubre que está embarazada. El momento de la concepción fue doloroso para esta criatura porque nadie la pidió, nadie la esperaba. No estaba planificado. No había planificación para tener un hijo o una hija. De tal manera que no era un hijo deseado. Y aunque ustedes no lo crean, dicen los expertos que en esa etapa ya se almacena gran cantidad de información. Y todo lo que estaba pasando alrededor y absorbiendo sentimientos, emociones, esa criaturita almacena cantidades de información. Y sabe si de parte de mamá hay rechazo o de parte de papá hay rechazo en ese momento, y sabe también incluso si el papá lo está haciendo, engendrando con un pensamiento de querer tener familia o no, y si le ama o no le ama, y si lo está haciendo con un gran amor, con un trato especial para la persona que va a quedar embarazada, para la señora que va a quedar embarazada, o lo está haciendo de forma machista, agresiva. Pero he hablado así brevemente de las cosas que se dan en la concepción como de las más fáciles que se dan. Pero también hay como situaciones dolorosas. Por ejemplo, hay papás que llegan, hay hombres que llegan a borrachos,
obligando a su señora a acostarse con ellos. Y por más que la señora les dice que no, les suplica que no, les implora que no, la obligan a acostarse con ellos. Y ese día ella concibe una nueva vida en su vientre. Y esa herida, ese dolor, ese momento negativo, lo absorben los hijos. Es una celulita invisible, pero que ya tiene gran cantidad o gran capacidad de almacenar información. Imagínese usted que hemos tenido casos en sanación interior, y lástima que el tiempo no me va a alcanzar, pero el próximo miércoles, primero Dios, compartiremos. Hemos tenido casos en sanación interior donde hemos descubierto a la luz del Espíritu Santo que muchos de nosotros fuimos concebidos, o muchas personas fueron concebidas, engendradas y concebidas de un hombre que golpeó primero a la señora, golpeó primero a la mujer, la golpeó, le gritó, la escapó a matar, y obligándola a tener intimidad con él, aquella mujer estaba ovulando, estaba fértil y quedó embarazada. Entonces, esa criatura tiene una información, una cantidad de información negativa en alguna parte de su ser, y esta persona, lo más seguro es que esté viviendo momentos dolorosos, momentos de oscuridad, momentos de tortura, momentos tormentosos. No entiende qué le pasa, no sabe qué le sucede, y de repente puede empezar a sentir odio por su papá, odio por su mamá, odio por sus parientes, rechazos, deseos de morirse, no acepta la vida, le parece una locura, le parece una tontera. Es lo que está sucediendo, es que en la concepción se dieron acontecimientos terriblemente fuertes, terriblemente dolorosos. Entonces, hermanos y hermanas, he de hablar, aunque esto he de ir hablando poco a poco durante los temas que vaya compartiendo con ustedes, pero he de decir, ¿por qué no entendemos lo que nos pasa? Porque son heridas, son recuerdos dolorosos que no se quedaron en el consciente ni en el subconsciente, sino que se fueron hasta el inconsciente. Se fueron hasta el inconsciente. Y las heridas que están en el consciente se sanan cuando uno perdona a la persona que le hizo daño, porque sabe quién, sabe cuándo, sabe cómo y sabe dónde le hicieron daño. Y esas heridas quedan en el consciente, pero hay heridas que quedan en el subconsciente. Las del subconsciente aparecen en forma de pensamiento, en forma de emociones o en forma de sueños o pesadillas a veces. Pero las que están en el inconsciente solo tienen reacciones, comportamientos que uno no sabe ni entiende cómo, dónde ni por qué sucedieron. Pero, ¿qué sucedió durante te estaban concibiendo, engendrando y concibiendo? No lo sabes. Puede haber sido un momento bonito, especial, preparado, pero puede ser que no. Y mucho del dolor que llevas, y mucho del sufrimiento que llevas, mucho de las angustias que llevas, puede tener su raíz en aquel momento en que fuiste concebido o concebida. El próximo miércoles espero yo en fe poderles contar a ustedes una experiencia que tuvimos con una chica de 14 años cuyas heridas la habían llevado a momentos peligrosos en los que no tomó una decisión fatal porque Dios misericordiosamente la había guardado. Dios también a ti te ha guardado misericordiosamente,
Pero quiero dejarte con esto: mucho del dolor que llevas, mucha de la carga negativa que llevas, muchas de las cosas que no entiendes en tu noche oscura, en tu confusión, en tu sufrimiento, en tu dolor, en tus deseos de morirte, tienen, no siempre, pero muchas veces, tienen raíz en el momento, en la etapa de la concepción. Quiero terminar este programa, este espacio, esta intervención, haciendo una breve oración por ti e invitándote a no perderte el próximo miércoles este tema maravilloso de las heridas de la concepción. Dios Todopoderoso, rico en bondad y misericordia, te ruego por favor que a todos y a todas quienes han escuchado este mensaje, les abraces en tu bondad, les abraces en tu amor y les concedas que al oír este mensaje y esta oración reciban el poder sanador de Jesucristo, Señor nuestro. Que Dios Todopoderoso les abrace en Cristo Jesús, les abrace con el poder del Espíritu Santo y tengan paz, no teman. El Señor está con ustedes. Los ángeles las acompañan. El Espíritu Santo les respalda. Y el amor de Dios está sanando cada herida. Reciban pues, hermanos y hermanas, la gracia misericordiosa de Dios y sepan que su problema no es único y también tiene una razón de ser, tiene una raíz, la cual atacaremos con palabra y con oración, para que sea sanada en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor sea con ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde y nos estemos escuchando con la ayuda de Dios el próximo miércoles. Mis amados hermanos y hermanas, que descansen, que tengan una noche bonita, paz y bien.